Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a analizar un tema sumamente importante para nuestro país, porque es un tema muy hablado, pero yo considero que ha sido descuidado durante años. Todos los presidentes, amigos, todos han abordado este tema para su solución, dicen que han abordado este tema, pero la verdad es que muy poco se ha hecho. Y nos referimos al tema de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana. Bueno, ha sido anunciado en esta gestión por el presidente Luis Abinader recientemente y nosotros saludamos esta medida, qué bueno que se ha hecho, pero realmente lo que queremos pedirle a nuestro presidente y también a los funcionarios involucrados es que, bueno, que se pongan los pantalones, que le echen ganas a esto, para que esto no se quede solamente en anuncios con buenas intenciones como ha pasado la mayoría de las veces. Esta cuestión es muy importante y yo me atrevería a decir que si diera resultado, ¿verdad? Si en la medida de que el presidente pueda lograr controlar la delincuencia y la violencia en el país, yo diría incluso que hasta tendría asegurado su nombre en la historia dominicana, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver en qué consiste este plan, en qué consiste esta estrategia, cuántas son las fases, esto es algo largo, y por qué creer que ahora sí funcionará. Yo me pregunto, ¿se desmantelarán las cadenas de peajes, por ejemplo, que pagan los delincuentes, los que participan con militares? ¿Existe la intención de no proteger a ningún grupo involucrado? Yo no sé, y ojalá que sí, que exista una real, ¿verdad?, intención y que el presidente, tal como ha anunciado, pues lo haga. Pero para analizar este tema, amigos, hemos invitado en esta ocasión a un experto en seguridad. Bueno, Daniel Pousuaso ha estado muchas veces en nuestro programa. Y bienvenido, Daniel. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Yo quisiera saber, Daniel, tu opinión. Desde que el presidente anunció este plan, dice que está enfocado en el fortalecimiento del marco institucional y que para esto se construirá pues un sistema nacional de seguridad ciudadana. Él asegura que las políticas, los planes, las acciones van a mejorar lo que es esto. Pero yo te pregunto a ti, ¿verdad?, si tú crees que está articulado, que la policía, todos los sectores están ahora mismo al unísono. Es algo muy complicado y que, como yo dije, siempre se ha ofrecido. ¿Qué te parece esta estrategia, este planteamiento? Bueno, yo primero, Mónica, antes de hablar de lo que se está hoy en día proponiendo como una estrategia de seguridad, quiero hacer si me lo permites, un ligero recorrido de lo que se ha hecho hasta ahora. Excelente. Porque sin este contexto sería sumamente peregrino ponerse a analizar lo que se ha hecho, evaluar las posibilidades que tiene y tener una perspectiva de futuro. Mira, desde cerca del año 1998-99 se ha venido discutiendo en República Dominicana el tema de la seguridad ciudadana. Concomitantemente este tema surge con las conversaciones sobre las políticas de seguridad nacional. Claro, las políticas de seguridad nacional son aquellas políticas que están enfocadas en garantizar la integridad del territorio dominicano, la independencia nacional y preservar a la ciudadanía como un ente nacional con particularidades que nos diferencian de otras naciones. Es un aspecto que está dentro de lo que son las atribuciones de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Las Fuerzas Armadas tienen un ministerio
de defensa que lo manda directamente un militar. Es un poquito contradictorio porque justamente los militares no son deliberantes en nuestra Constitución. Entonces, ¿hasta qué punto un militar que no es deliberante y las políticas públicas son un ejercicio de deliberación puede ser el ministro de las Fuerzas Armadas? Eso es un tema que está pendiente en la agenda nacional y que yo, aprovechando este programa, lo lanzo de nuevo al ruedo para ver fue discutido, de hecho, en el periodo pasado. Sí, eso se ha discutido. Sí. De hecho, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas permite que el ministro de las Fuerzas Armadas sea un civil. Ah, sí, claro, sí. Lo permite. Todavía no ha habido el primer civil. Hubo una persona con muchas posibilidades de llegar a hacerlo, pero era una mujer. ¿Quién? ¿A quién te refieres? A la doctora Alejandra Liriano, que ha sido una de las arquitectas que ha estructurado el sistema de formación continua de las Fuerzas Armadas, conocedora del tema de la seguridad nacional y de lo que es la política internacional como pocas personas en nuestro país. Una académica. Tenemos que traerla, entonces, procedente de Flatso y que me parece que en estos momentos se encuentra trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No estoy muy seguro porque es mi colega, fue mi compañera de generación en la universidad, pero tengo un tiempo que no comparto con ella. Que también ha trabajado el tema de la seguridad ciudadana, porque justamente en el año 2003-2004, junto con un servidor, fuimos de los que propusimos un anteproyecto de ley para reformar la Policía Nacional. Un anteproyecto de ley que sucumbió lamentablemente en vista de una serie de circunstancias que se produjeron, pero este anteproyecto de ley tenía un propósito fundamental y era ir liquidando la vieja policía para establecer una nueva policía. ¿Y ni siquiera se inició? No, en ese momento el presidente de la República, que era el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, envió un proyecto que, como casi todos los que se han aprobado hasta ahora, han estado centrados en producir reformas administrativas en la policía. Y yo digo que reformas administrativas porque no son a fondo. Si usted toma esas leyes orgánicas de la policía, la parte doctrinal, que es lo que le confiere realmente a la policía, todo el andamiaje conceptual, el andamiaje filosófico como institución, apenas cuenta de 2 párrafos de 3 líneas. Pero ¿qué entrenamiento tiene nuestra policía, Daniel? Porque también muchas veces decimos, eso se ha dicho mucho, que incluso los militares en general, bueno, los policías son aparte, pero se dice que policías militares muchas veces se enganchan, como se le dice aquí, porque no saben hacer otra cosa. Bueno, aquí indiscutiblemente la profesión militar y policial ha sido degradada. Ha sido degradada porque a pesar de que las Fuerzas Armadas tomaron la delantera y decidieron ellas empezarse a modernizar, la policía sucedió lo contrario, hubo una reticencia. Y es así, ¿eh? Hubo una reticencia al cambio, a la transformación, claro, a asumir los nuevos roles que le correspondía. La profesión militar ha logrado todavía ser más elitista. Y usted ve en las Fuerzas Armadas que hay oficiales que tienen grados de PhD, porque ellos decidieron... Sí, las Fuerzas Armadas son la élite de lo que son pero los militares. Porque ellos tuvieron la visión, y en eso contribuyó mucho el general Soto Jiménez, de que ellos tenían que ponerse a tono con los nuevos tiempos. Ya el guardia cajota, como se le llamaba, ¿usted sabe lo que es el guardia cajota? No.
Cajota fue la primera arma de reglamento de las Fuerzas Armadas. Era un fusil muy rústico, de poca tecnología, y entonces es sinónimo de brutal, de bruto. Wow. Si usted no quiere matarse con un guardia, no le diga que es un cajota, porque eso puede ser sumamente ofensivo. Pero el general Soto Jiménez abrió las puertas de los cuarteles para el debate de las políticas institucionales, de las transformaciones, de la sinergia que tenía que crearse, de la modernización, pero no la modernización solo tecnológica, sino en la visión, en el pensamiento. Es que mientras eso no se haga, va a ser muy difícil. Bueno, entonces las Fuerzas Armadas hoy en día están cumpliendo su misión. Tú te encuentras cualquier joven oficial de las Fuerzas Armadas que tiene maestría en Derecho Internacional, que tiene maestría en alta tecnología, que no pasa en la policía, señores. En la policía ha sido más restringido. Pero la cantidad de oficiales militares de las Fuerzas Armadas que han escrito libros, libros que han sido tomados en cuenta en las academias militares del extranjero, con una precisión, una calidad y una gallardía intelectual que es de admirar, y con mucho sacrificio, porque lamentablemente los sueldos de los militares siguen siendo sueldos deprimidos. Y el clientelismo también ha hecho mella dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas, a pesar de violar elementos fundamentales de la ley orgánica. Pero vamos a regresar al tema de la seguridad ciudadana, que es el tema que hoy tenemos en la agenda, pero no sin antes reconocer que las Fuerzas Armadas han tenido que incursionar en temas de seguridad ciudadana en razón de que su disciplina, su línea de mando y en cierta medida su manejo de conflictividad con la ciudadanía ha sido más exitoso que el de la propia policía. Sí, no, definitivamente. 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 No me quiero desviar del tema, Daniel, preguntándote cómo ha influido en los cuerpos, en los cuerpos militares, todo esto de este juicio, donde el militar dio a conocer todo lo que estaba pasando y estas artimañas. Pero esto es parte de cómo se manejan las cosas en las milicias. Sí. Y hace mucho daño. De hecho, se ha dicho que ha habido amenazas de parte de los cuerpos militares. Y todo esto tiene que ver con la seguridad ciudadana. Sí, mira, yo siempre mido a las Fuerzas Armadas por la oficialidad joven, que hoy en día constituye uno de los pilares más robustos dentro de las Fuerzas Armadas. Indiscutiblemente que los militares jóvenes tienen conciencia y lo asumen como propio, que toda acción que vaya en detrimento del buen funcionamiento y el buen manejo de lo que es la institución militar va en detrimento de ellos. ¿Tú crees? ¿Tú crees que todos lo tienen, esta conciencia? Los jóvenes sí, los jóvenes están convencidos, tienen una conciencia ciudadana, militar, o sea, que se conjuga porque están imbuidos del espíritu de Pero entonces hay un renacer entonces de la, sí, indiscutiblemente. De la institución. En las Fuerzas Armadas hay una asunción de lo que son los principios del Estado social y democrático. Pero de hecho siempre ha estado sobre los otros cuerpos. Claro. De manera que quizás por eso pues se ha llegado a transformar. Definitivamente. Y existen también aquellos sectores dentro de las Fuerzas Armadas que se han quedado un poco rezagados, que como todo el mundo sabe, siempre andan medrando en esos laberintos de la política para ser favorecidos. Sí, pero, eso siempre va a pasar, que hay sectores, pero si no es la mayoría. Bueno, pero vámonos al plan de seguridad nacional. Bueno, entonces. pero los militares han tenido que participar en temas de la seguridad ciudadana. Lo han hecho dentro de sus posibilidades de manera exitosa, porque el entrenamiento de ellos no viene dado para eso. Pero sí, cuando un hombre tiene cordura, tiene madurez,
y entiende cuáles son sus roles y saben administrar la violencia de manera proporcional. Y no deja de tener cierto entrenamiento, no lo tendrá como tiene la policía, Claro, pero tiene un entrenamiento también militar. Claro, pero No policía. el militar tiene una visión social que en eso supera mucho a la policía, paradójicamente. Eso te iba a decir que no Paradójicamente, debe ser. Claro. Pero porque participan en planes de educación, en los sectores más depauperados, participan en misiones de seguridad pública. Pero entonces tú estás haciendo énfasis en que el entrenamiento y la capacitación que tiene las Fuerzas Armadas es muy superior al de la policía. Entonces, claro, pero no es tan difícil entonces. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen su cuerpo doctrinal definido. Y es a donde yo quiero retornar. La policía ha sido sencillamente un receptor desde el 2000 hasta ahora de modificaciones de leyes orgánicas, pero de carácter administrativo. Hay una cosa que llama hasta la atención. La policía es un organismo que está adscrito a dos instancias: al Poder Ejecutivo, y que es el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, pero en términos funcionales está adscrita a la Procuraduría General de la República en la persecución criminal y al Ministerio de Interior y Policía en lo administrativo y en lo que significa la política de orden público y de prevención. Hasta ahí vamos parejo, ¿verdad? Nos vamos entendiendo. Pero, sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía no tiene realmente un ascendiente, una autoridad para trazarle lo que son las políticas sobre las cuales debe desplazarse el accionar de la Policía Nacional. ¿Y entonces quién las define? Ahí es que viene el caso. Por eso usted ve que la mayoría de las políticas en los últimos años de seguridad ciudadana y seguridad pública son definidas desde la Presidencia de la República. Hay otro problema: el Ministerio de Interior y Policía no está diseñado para ser un ministerio generador de políticas públicas, porque en los últimos 30 años el Ministerio de Interior y Policía se ha convertido en una caja de recaudación del Estado, otorgando permisos por temas de porte y licencia de armas de fuego, con el tema de migración, el tema de pasaportes, que debería funcionar en otra instancia. Pero cierto. El Ministerio de Interior y Policía, y yo estoy propugnando por eso, y creo que el actual ministro ha tomado una conciencia plena de eso, tiene que ser un ministerio enfocado en producir políticas públicas, en lo que corresponde a la prevención. Y estas políticas públicas... Pero no existe una parte, un departamento importante dentro del Ministerio de Interior y Policía para eso. No, el ministerio está subdividido en una serie de viceministerios que tienen asignaciones dentro de lo que es la estructura tradicional. Por ejemplo, aquí en la mayoría del Estado Dominicano se habla de planificación. Sí, es verdad. Pero planificación no es lo mismo que políticas públicas, porque planificación es asignación de recursos en función de los objetivos. Pero como no hay políticas públicas, no hay asignación de recursos y no hay objetivos. Porque tenemos, lamentablemente, la reforma constitucional del... Pero ¿dónde se generan las políticas públicas de la policía? La policía no genera políticas públicas. ¿Pero de dónde salen entonces? Bueno, deberían de salir de la Presidencia de la República y administradas, implementadas por el Ministerio de Interior y Policía, que debería tener la labor de fiscalizarla. Sobre todo porque en el Ministerio de Interior y Policía hay una instancia institucional que se estableció por una propuesta mía al pasado presidente de la República, que es el Observatorio Nacional Ciudadano, que es el órgano encargado de recopilar toda la información de aquellos indicadores
que hay que evaluar de manera constante y hay que tener en cuenta para determinar cómo anda y qué se debe hacer para lograr fomentar la condición de la seguridad. No tenemos que ir a la pausa, Daniel, pero cuando regresemos me explica si eso está funcionando o no. Volvemos de inmediato. Daniel Suazo nos acompaña en este programa y hablamos sobre el nuevo plan de seguridad ciudadana implementado por el presidente Luis Abinader y, bueno, decía yo en el segmento anterior que ojalá que esto tenga continuidad y sí resulte, porque, bueno, desde hace tanto tiempo que nos ofrecen estos planes de seguridad ciudadana y la cosa lo que va es empeorando, que ya no se atreve uno ni a salir con la cartera de aquí del canal hasta la 27, si ya está cayendo la tardecita o la oscuridad, porque lo más posible es que nos la jalen y entonces tengamos ahí que entregarla. Esto es muy, muy lamentable, esto que pasa, Daniel. Tú decías que había una implementación de un observatorio. Sí, entonces... Y yo te preguntaba que si continúa y cuál ha sido. Bueno, el observatorio se implementó con los auspicios del PNUD, programa de Naciones Unidas en el país. Se implementó lamentablemente en el pasado gobierno. El observatorio ha servido sencillamente como una data de información general. Primero, nunca ha estado actualizado. ¿De dónde se alimentaba? De todo lo que generaba la policía, el INASIF. Pero es muy importante tener este compendio. Claro. No existe entonces, no se está alimentando. No, está detenido en junio del año pasado. Y no se hace, en la misma policía no hay un departamento que... La policía siempre tiene sus estadísticas al día. Bueno. Pero el observatorio necesita estadísticas del INASIF, necesita estadísticas de otras fuentes para poder cruzar con la de la policía, porque la de la policía son una parte, la del INASIF. A veces hay estadísticas del INASIF que te dan una cifra y de la policía te dan otras. Yo a veces prefiero elegir la de la policía, porque la policía tiene una presencia en todo el territorio nacional, el INASIF no. Entonces, pero siempre hay que confrontarlas para tratar de sacar las conclusiones. Y situaciones, por ejemplo, de una persona que es herida, no cae dentro de las estadísticas de la policía como homicidio, pero la persona muere como consecuencia de esas heridas al mes. Entonces, eso ya el INASIF sí lo toma en cuenta. Sí. Que hay que cruzarlas. Hay que cruzarlas para conciliarlas. Pero ¿se estaba haciendo algo con esta información cruzada de estos organismos? No se estaba haciendo nada. Sencillamente, porque al final, si no se hace nada, un ejercicio intelectual. Sí, por lo menos las estadísticas tenerlas ahí. Tener las estadísticas, ir geolocalizando los puntos más manifiestos de violencia, de control, de delitos, ir teniendo la geolocalización de cómo se van moviendo los fenómenos que se convierten en amenaza para la sociedad. Bueno, fíjate que se inició el plan en Cristo Rey porque era el sector donde más... Ahora, más se hablaba de violencia de género y violencia familiar, pero yo creo que también Cristo Rey debe tener un alto porcentaje de violencia callejera, porque tenemos varias fases y varios... vamos a decir aspectos. Está lo de la violencia de género, violencia familiar, violencia callejera. Hay varios focos que se están enfocando en este caso. No, pero el principal problema que tiene, uno de los principales problemas, y lo cual caracteriza ese barrio, es por la incidencia del microtráfico. Sí. Pero eso justamente por eso lo mencioné. El barrio arquetipo más violento en todos los sentidos del país es el barrio 24 de Abril. Y tiene una característica, es el barrio más densamente poblado por metro cuadrado. Hacinamiento. Claro, en el 24 de abril hay hacinamiento hasta en las vías públicas.
Cuando tú calculas, yo no lo recuerdo ahora, pero un amigo, colega chileno hizo un trabajo sobre las características del barrio 24 de abril y cuando usted ve las estadísticas, pues resultan espantosas. ¿Cómo es que trabaja el plan de seguridad ciudadana? Porque está comenzando Cristo Rey, va a durar un tiempo ahí, paralelamente se va a desplazar a otro barrio. ¿Cómo es esta programación? No tengo mucha idea porque es que no hay un documento que explique cuáles son los indicadores a tomar. Exacto. Yo no creo que sea un plan, te lo voy a decir de manera muy sincera. Yo creo que son una serie de medidas de contingencia para evaluar algunos comportamientos, algunas respuestas, alguno que otro programa para ver la efectividad. Y desde ahí, pues, con esas cifras macros... Entonces, hacer un plan. Entonces, realizar un plan. Pero eso no es un plan. O sea, yo lo veo como una secuencia de acciones. Pero inclusive ya se han comenzado a erogar unos millones de pesos para eso. Bueno, claro, es que toda intervención en términos de seguridad requiere de recursos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas. Es uno de los grandes problemas. Cuando se lanzó el famoso Plan de Seguridad Democrática en el 2005, eso consumió mucho dinero. Pero tuvo efectos realmente, y aquello de barrio seguro. No, eso no surtió. Se gastó mucho en dinero 7 ahí, años, del 2005 al 2012, se bajó la tasa de homicidio en 2 puntos. Del 2007 al 2012. Del 2005 al 2012. 7 años. Recuerda que el Plan de Seguridad Democrática se lanza cuando Leonel Fernández llega al poder en el 2004 y encuentra que la tasa de homicidio en el 2004, de cuando él la dejó, era 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el 2004 ya era 24. En 4 años prácticamente se duplicó. Y en el 2005, el presidente Fernández ve la situación y es el año en que se produce el pico histórico más alto que ha tenido República Dominicana desde que se llevan registros. 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¡Wow! Eso nos coloca en el umbral de los países más violentos de América Latina. El presidente Fernández entonces busca un equipo de expertos, entre ellos Eduardo Gamarra, por ejemplo, etcétera, y entonces formulan esto, pero eso fue un trabajo de diagnóstico de más de un año. Entrevistas cualitativas, equipos de expertos metidos, dominicanos y extranjeros en los barrios, analizando, viendo cómo es que se genera la violencia. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Que ese era un plan que tenía que abordarse liderado por el Ministerio de Interior y Policía, pero tenía que abordarse desde el punto de vista de políticas sociales, desde el punto de vista... Se hicieron muchísimas políticas sociales. Sí, pero mal dirigidas, eso no tenía sentido. El punto de vista de salud pública, el punto de vista de la educación. Pero lo malo es que estos planes que se dejan a medio talle nos salen muy caros. Bueno, y nos dejan una carga de frustración histórica. Y socialmente hablando. Bueno, pero ¿qué pasó? Que cuando los ministros vieron que ellos, como dijo un ministro, que eso fue un comentario que se conoció, ese plan a mí no me hace ganar capital político, ¿para qué yo voy a inmiscuir mi ministerio en eso? Entonces, a final de cuentas, dejaron el Ministerio de Interior y Policía solo. El ministro de entonces quiso convertirlo en un pequeño estado. No tuvo el respaldo del presidente, no hubo la voluntad política para hacer un entramado de compromisos y estrategias desde los diferentes ministerios, y el plan sencillamente languideció. El Ministerio de Interior persistió durante años con los mismos programas que ya estaban petrificados, estaban como un lagarto pegado, disecado en la pared, que porque esos programas había que irlos renovando, actualizando. Según el momento, claro. Bueno, pues aquello fue lamentable, eso dejó un amargo sabor de boca en el paladar de los dominicanos. La primera vez que se intenta hacer un esfuerzo
racional, con diagnóstico, pero sin voluntad política por parte del presidente de la República para continuar con él. Entonces, sencillamente viene el gobierno de Danilo Medina en el 2012, ve aquella monstruosidad burocrática que no funciona y prácticamente lo desmantela y deja un solo programa, que es el de control de bebidas alcohólicas, COBA, que todavía estaba prácticamente abandonado cuando lo revitalizan y por ahí anda el programa COBA también sin sentido y sin motivaciones. Pero, ¿qué hace el presidente Danilo Medina? ¿Cómo fue que pusieron la restricción por la noche de las bebidas alcohólicas? De las bebidas alcohólicas, controlamos. Pero ya eso no existe. No, eso no existe. Eso no existe. Bueno, el COBA existe, creo Sí, que tengo no... entendido, pero eso ya no controla nada. Funcionalmente no. Ahora, yo creo que tuvo que haber ayudado en su momento, porque las bebidas alcohólicas a altas horas de la noche son un detonante de violencia. Lo que pasa es que se quejaron, como siempre pasa, los afectados, y entonces ahí el gobierno tuvo que soltar. El turismo y esas cosas. Porque de que afecta a la economía. Sí, indiscutiblemente. Aquí en los detonantes de la violencia social que se da en las calles de los barrios, claro, los hogares, el alcohol es fundamental. Hay dos ingredientes fundamentales: drogas y alcohol. Qué pena que también se nos haya sumado las drogas. ¿Qué pasó en el 2012? En el 2012 ya se venía produciendo una situación que a nivel del crimen organizado internacional empieza a darle un giro al escenario, un giro de 180 grados. Los operadores locales del narcotráfico, ellos recibían dinero por facilitarle a los grandes carteles de la droga el paso por nuestro país hacia Estados Unidos y hacia Europa. Los carteles le dijeron, no, a partir de ahora ustedes tienen que comprometerse en las operaciones. Nosotros te vamos a dar una parte en dinero y otra parte en especie. Y además así tenían asegurado el mercado dominicano. Aquí no había un mercado de suplidores de drogas, sobre todo derivada opiáceos, derivada de la cocaína, etcétera, como lo que le llaman piedra, que es la cocaína esa barata, que hace un daño a nivel neurológico terrible. Bueno, pues entonces ellos empiezan a pagar en especias. ¿Qué sucede? Que si a ti te daban 10 kilos en especias, tú tenías que colocarlo fuera. O sea, tenías que colocarlo en el mercado. Tú no tienes acceso a los mercados extranjeros. Claro, tienes que colocarlo aquí. Tienes que colocarlo aquí. Eso es un detonante de la violencia terrible. Y entonces, el que drogado es capaz de pero cosa. óyete lo que sucedió. Óyete lo que sucede. Entonces empiezan a surgir los puntos de droga. Convivencia con la Policía Nacional, con el DICAN, con la esto, con la otro. Y los puntos de droga empiezan a reclutar a esos muchachos que salían a asaltar a las calles y a convertirlos en sus soldados. Yo entrevisté a muchos en un trabajo que estábamos haciendo y se convirtieron en deliveries de drogas. Entonces ellos me dicen, antes yo tenía que salir a exponer mi vida. Hoy en día yo me gano 50, 60 mil pesos haciendo de delivery y no tengo ni que andar armado. Ellos tienen sus pequeños ejércitos para preservar sus zonas. Sus puntos, ellos lo tienen. Pero empiezan eso a convertirse en un elemento disuasor hacia la violencia. Esos muchachos que antes disuasor al principio. Esos muchachos que antes salían a atracar empiezan a convertirse a ser sus clientelas de delivery de drogas. Ya tú sabes. Y entonces, ¿qué sucede? Algo muy natural. Ellos salen del mundo de la violencia para convertirse en narcotraficantes. Y hay una cosa muy importante. Eso empieza a generar una masa de circulante de dinero que muy dinámica, que empieza a tener una capacidad de impacto social en esos barrios. Y los dueños de los puntos de droga se convierten en la autoridad respetada.
Ahí la policía no tiene nada que buscar porque le paga a la policía, le paga a todas las agencias del Estado y sencillamente, date cuenta que el DICAN hubo que desmontarlo. Fíjate si funcionaba. Era una policía al servicio Exacto, de los narcotraficantes. Entonces, ellos han creado una clientela. Hay que decir que aquí hay un consumo social altísimo de cocaína. De cocaína, ya De tú cocaína. sabes. Porque es barata, relativamente. Pero el daño que hace la cocaína es terrible. Está bien. Pero aquí hay un consumo social de gente que los fines de semana en penthouse, en apartamentos de lujo, en casas de lujo, ponen las bandejas con las rayas para esnifarlas. Y eso está bien visto socialmente. Por un grupo pequeño, tampoco... Es bastante más grande de lo que te puedes imaginar, el grupo. Siempre lo he escuchado. De hecho, en la universidad, cuando yo estaba, me decían que había fiestas que brindaban la cocaína en bandeja, pero yo nunca lo vi, no era tan grande. Sí. Aquí hay sitios donde, incluso de personas ya en edades similares a la mía, no digo la nuestra porque tú eres mucho más joven que yo, pero a la mía, ya gente que pasan los 60 años son consumidores ocasionales. Aquí hay y es un fenómeno interesante, la alta incidencia de consumidores ocasionales. Pero algunos pueden ser consumidores ocasionales porque el que tiene adicción también se convierten en adictos. Y ya no son pero no es proporcional. Aquí se da un fenómeno bastante extraño en eso. A veces lo que tienen más frecuencia, más posibilidad de convertirse en adictos, son esos muchachos de los barrios que no tienen norte, no tienen educación, no tienen nada que perder. Pero aquí hay tipos que son yuppies de lunes a viernes, de sábado a domingo. Son personas que disfrutan la vida en la dimensión que ellos tienen. De lo consideran, porque claro, estas cosas hacen un daño a las neuronas terrible. Pero pueden caer en la adicción, pero entonces empieza a bajar la tasa de homicidios. Sobre todo de homicidios ocasionados por la violencia delictiva. Pero hay una tasa de homicidios que es la que más se resiste a bajar, que hoy en día ocupa el 64% de la tasa de homicidios. Es el homicidio social, la violencia sistémica, intrafamiliar y la que se produce en las calles por los roces de automóviles, por las desavenencias. Pero es el 60%, tú dices. El 64%. Wow, qué alto. Nosotros tenemos como país una particularidad. Mientras otros países de América Latina tienen el 75% de homicidios por el delito y el 25% por la violencia social, nosotros tenemos al revés, el 64%. Oye, pero eso es un factor a estudiar realmente. Porque eso es otro aspecto. La violencia sistémica como cultura social y como un valor social es la situación más grave y más peligrosa por la que estamos atravesando los dominicanos. Vámonos a la pausa, Daniel, y volvemos con nuestro último segmento. Daniel Pou nos acompaña analizando la propuesta del gobierno para la seguridad ciudadana. Hablábamos en el segmento anterior cómo la droga, cuenta Daniel, todo lo que ha acontecido desde 2012, cuando se deja el pago, parte del pago en especies, y esto hace que provoca muchos más consumidores en nuestro país, muchos más puntos de drogas y hasta pudiera ser que bajara la violencia en un momento dado, pero que después se revierte y vuelve a subir mucho más que antes. Daniel, entramos al plan propuesto por el gobierno ahora mismo, pero a la vez yo te pregunto, tú que has explicado muy bien todo esto de los puntos de droga y cómo se han multiplicado, ¿tú crees que dentro de este plan, y a partir de ahí pues explicas todo, está contemplado y hay una voluntad política de terminar con estos puntos de droga? Porque es que todo el mundo sabe dónde están, según he escuchado, y nunca se intervienen? Sí, los puntos de droga
Incluso tengo entendido que hasta en mapa de Google están ¿Cómo? ya. Sí. ¿Qué? En Google Maps están localizados. Además, si hay delivery, también ahí Claro. deben de estar todos. Sí, los teléfonos son teléfonos. Ay, Dios mío. Sí, eso. Lo vamos a buscar. Eso es un entramado. Eso es un entramado. Eso me lo dijo un experto. Pero tú lo buscaste y están. No, me lo dijo Darian Vargas, que es un experto en data, en Big Data. Me dijo, no, pero ya hay algunos que se arriesgan. Pero nunca los buscaste. No. A ver si estaban de verdad. No, pero si me lo dijo Darian es porque Sí, es es cierto. Wow. Bueno, el asunto está, Mónica, que todo esto ha creado una situación en que gran parte de los dominicanos ya cohabitan con el delito. Y no tan solo que cohabitan con el delito, reciben beneficios materiales que el Estado no le puede o no le suministra. Yo prefiero decir no le puede suministrar. Entonces ya hay una economía del delito que tiene dimensiones considerables en el país. Es muy difícil de revertir. Entonces estamos hablando de miles de millones de pesos que circulan con una rapidez. Porque esa gente todo lo gastan rápidamente, lo que le entra. Claro, le cuesta muy poco. Le cuesta muy poco. Y entonces acelera mucho la economía por eso. Sí, eso acelera. Es un mecanismo de redistribución económica fabuloso. Entonces, ¿qué escenario se le ha presentado a las actuales autoridades? Bueno, un escenario que no sé si ellos lo comprenden bien. Un escenario con muchos feminicidios, mucha violencia intrafamiliar, en medio de una pandemia. Una crisis terrible económica. Con alto consumo de cocaína, todo a nivel global, todos los indicadores de consumo de cocaína se han disparado, producto de en el país. A nivel internacional. Sí, a nivel internacional, sí. Entonces, no sé si tú has visto todos los embarques que se han interceptado, sí. Pero imagínate, esos son lo que se logran interceptar, lo que no se logra. Y ellos dejan sus correspondientes pagos aquí. Entonces, eso es un factor. Entonces, tenemos el problema de la violencia social. La pandemia ha llevado a que muchas personas presenten patologías, problemas de conducta, se hagan más violentas, otros más pasivos, pero a final de cuentas la violencia es un elemento que es marcadamente frecuente, sobre todo porque muchas personas terminan en depresión bipolar, ya tú sabes. Entonces el gobierno quiere detener toda la violencia, la presencia del crimen organizado, la falta de transparencia en el manejo de los organismos de seguridad, los niveles de contaminación y corrupción y cohecho de directivos y altos oficiales del organismo de seguridad y sobre todo el caos, la deuda histórica. Tenemos un parque de 1 millón, 2 millones, 3 millones de motocicletas sin placa transitando por las calles. Los atracos se han incentivado. ¿Son tantas las motocicletas? Sí. Los atracos se han incentivado, pero todo eso es una deuda histórica de que aquí empezaron a importar pedazos de motocicletas, lo ensamblaban en los patios, no tienen número de chasis, no tienen ficha de importación. Sacarle una placa. Entonces no es posible sacarle una placa, pero yo fui de lo que recomendé, vamos a soldarle una plaquita, un chasis, hacer un registro, porque lo importante es saber de quién la tiene. Lógico. Y dónde están. Claro. Bueno, el gobierno pretende inmiscuirse en todo eso, pero no tiene un plan estructurado con estrategias, indicadores, plazos, cronogramas, flujo y sobre todo no sabe en qué lugar le corresponde estar a la ciudadanía en la parte de la prevención. ¿Cómo? No entendí. ¿En qué lugar? El ciudadano tiene que formar parte del entramado de la prevención, pero para eso usted tiene que tener programas bien claros para porque ellos sí han hablado de los distintos sectores, cómo articularlo. Pero no hay una estrategia. El individual. No hay una estrategia definida. Lo que se está haciendo ahora mismo en Cristo Rey es un experimento de laboratorio.
quizás para confirmar algunas hipótesis que ellos tienen. ¿Qué es lo que se está haciendo en Cristo Rey específicamente? Bueno, en Cristo Rey se está primero intentar recuperar las armas. Intentar recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo se hace? Ese es el punto de partida. Ok, pero ¿cómo se hace? Bueno, acercamiento, trabajo directo con ellos, conferirle tareas, escucharlos, darle participación. ¿Y qué equipo está al frente de esto? Bueno, tengo entendido que son equipos del Ministerio de Interior y Policía. No sé si lo han capacitado o si no lo han... O sea, me imagino que habrán tomado algunas medidas, porque es que nadie tiene ningún documento ni ninguna propuesta escrita de esto que se está haciendo. Entonces, eso es lo primero que se está haciendo. Ahora mismo hay un acercamiento, un programa de acercamiento para desmontar el mito de que no se pueden recoger las armas ilegales. Se puede. Pero fíjate también, Daniel, hay que aclarar que en los medios, incluso los mismos periodistas, están hablando de que quieren que tú tu arma legal la entregues y eso no es verdad. Eso es falso. Ha habido un bombardeo interesado de sectores en República Dominicana están distorsionando las cosas. Están distorsionando la realidad. Las personas que tienen su permiso correspondiente, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa es que si realmente el que tiene embolsillado, ¿verdad?, su arma ilegal, si la va a ir a entregar y cuánto le van a pagar, y eso es otro tema. Bueno, eso es otro tema. Los delincuentes no la van a entregar, porque en el mundo del delito el tener un arma te confiere una categoría de una dimensión mayor. También hay que decir, pues, incautarlas, porque no es que vamos a esperar, es un primer chance. Bueno, lo que pasa está que hay un tercer nivel. Ya eso es un trabajo de inteligencia para empezar a ubicar todos esos grupos armados que operan en los barrios. Pero eso es un trabajo de inteligencia que lleva años. O sea que no lo veremos en 2 años resultado. No, yo no sé si las autoridades lo pretenden. Yo, la experiencia mía en El Salvador, en Guatemala y cosas, te dice que esos son trabajos que toman para tú aminorar. En el estudio que yo hice en la región hace 11 años, me decía que en las calles de República Dominicana circulaban cerca de 650,000 armas ilegales. ¡Wow! Y eso hace 11 años. Hace 11 tienen que años. haber aumentado. Eso a 11 años. Porque es que entran por Haití, entran en furgones. Y muchas armas tienen origen legal y terminan siendo ilegales. La cantidad de armas que se roban, las que entraban por Haití, ya en Haití no hay armas para comercializar. Las que entran, sí, por las aduanas con los cargamentos de droga. Aquí han entrado hasta fusiles Galil. Sí, pero eso es en contubernio con los oficiales. Mira, el delito no tiene posibilidad de dar un paso adelante si no tiene una complicidad con una autoridad. Ahora, me preocupa que todo esto que está haciendo el gobierno con buena voluntad, buena disposición, fracase. ¿Tú sabes por qué? Sería muy lamentable. Porque acumular una frustración más. Yo creo que Luis Abinader está poniendo su faja sobre la mesa, y me excusa la figura de faja, su banda presidencial sobre la mesa en involucrarse en este reto. Primero, porque por momentos no observo que hay una comprensión cabal de la situación. En el área del gobierno, el expertise no es muy destacado en estos temas. Veo que las acciones que se están llevando a cabo son acciones de contingencia. No son acciones que estén articuladas a un plan integral. Puede ser que sea un primer ensayo para a partir de ahí pues hacer todo un plan de contingencia. Claro, pero les voy a decir que tampoco pueden pretender resultados al doblar de la esquina. Pero se necesitan, no sé cómo. Se necesita iniciar, aunque sea para el próximo periodo de gobierno, pero hay que iniciar, en eso estoy completamente de acuerdo. Para el próximo periodo de gobierno. Es que esos programas no tienen efectos tan rápidos, se empiezan a surtir efectos a los 2 años. Nos queda un minuto. A los 3 años. Entonces, Daniel, ¿cuál es el futuro de nosotros? Porque es que nosotros no podemos con esta delincuencia que hay en la calle, que uno ni puede salir a la calle, esperar años para que esto surja efecto. El futuro es, en términos inmediatos, el recurso es mejorar la calidad de la policía.
Eso lo está haciendo el gobierno. No, el gobierno no está haciendo eso, porque el gobierno no ha ofrecido condiciones mejoradas para ser policía. ¿Lo ha hecho? Le ha subido el sueldo, le ha dado seguro médico. Le ha subido el sueldo, ahora hay una queja de los descuentos gratis. de los descuentos que se están. Hay el problema de los especialismos, el problema de los controles, del tráfico, del contubernio. El garantizar la transparencia de la institución. Que no se vendan los especialismos y demás. Entonces, hasta que no se resuelva eso, no hay posibilidad de tú ponerle freno a esta situación. Entonces, hay una conversación de una comisión que fue nombrada por el presidente por decreto para hacer una reforma de la policía. Yo digo que se reforma lo que funciona con defectos. Lo que funciona mal se transforma en algo que funcione bien. No, necesita una total transformación. Definitivamente, pero esa transformación requiere un estudio de especialistas. Hay que ir implementando poco a poco la nueva doctrina policial, que no sean 2 párrafos de 3 líneas, sino que sean... La de Guatemala tiene 2 tomos de 400 páginas. Y cambió realmente. Se vieron los frutos. Sí, en los países de Latinoamérica que se ha implementado, se han visto los frutos. Ha habido grandes mejorías, pero la resistencia ha estado en las autoridades políticas. Porque te voy a decir algo y se lo voy a decir al público de este programa. Cuando usted ve algo que funciona mal en el Estado, no es porque no se sepa hacer bien, es porque alguien se está beneficiando de que eso no funcione correctamente. Por eso es que yo digo que si realmente el mismo presidente y el gobierno en general estará dispuesto a que esos sectores que se benefician de puntos de drogas, de contubernio y de todo lo que sabemos, están dispuestos a tocarlos. Y sobre todo, hay sectores que se benefician de que la policía no funcione bien. También. Porque de una nómina que tenía la policía de 37,000 efectivos, casi la mitad estaba en servicios privados. Claro, privados, y eso es una barbaridad. Daniel, se nos acabó el tiempo. Bueno. Este es un tema que tenemos que continuarlo, no es un tema que concluye hoy, es un tema muy largo, más largo de lo que yo pensaba, según me dice Daniel Pou. Esperemos que no sea tan largo como tú dices y que veamos resultados porque lo necesitamos como país. Son procesos. Amigos, este proceso sea que comience a verse los resultados lo antes posible. Hasta la próxima.